Y en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid acaba de terminar hace unos minutos la declaración de Alberto González Amador. Ha estado respondiendo durante 2 horas y media por la pieza separada que le investiga por delitos de corrupción en sus negocios con el grupo Quirón. El novio de Isabel Díaz Ayuso ha tratado de justificar esos tratos. Alex Yorca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras más de 2 horas de declaración, el novio de Isabel Díaz Ayuso salía de estos juzgados de Plaza de Castilla por la puerta trasera y su equipo legal decía estar contento, feliz con lo declarado dentro. No han trascendido muchos detalles, pero según fuentes jurídicas, González Amador ha justificado sus tratos con Quirón y sobre todo la compra por $500,000 de esa empresa sin actividad que usó presuntamente para evadir impuestos y que las acusaciones consideran un soborno para un alto cargo del grupo sanitario. Asegura que esa empresa tenía una red de distribución valiosa y ha detallado parte de su contabilidad para tratar de sacudirse esas sospechas de corrupción en los negocios y administración desleal, delitos que se le imputan junto con el fraude fiscal y la falsedad documental. La pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. ¿Usted sabría que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales? Y principalmente, si podría aclarar, por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo mueble. Hay que morirse de la risa. De 1.000.000 de euros. ¿Y cómo explica esa unión si el ayuntamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles? Gracias. Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vivienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. Todo lo que dice es absolutamente falso y ya lo verán. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten, no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagado por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que, además, están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse. Lo que suceda a un particular al que los españoles no le pagan un euro es cuestión de un particular. Y si ustedes no defienden y no respetan a un particular simplemente por hacerme daño político a mí, comprenderán que yo no les voy a poder ayudar en ese ejercicio. Buenos días. Bueno, los de los ERES no fueron indultados, fue una resolución del Tribunal Constitucional. Una pregunta muy concreta. El 13 de marzo por la noche se filtró desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid un correo que beneficiaba a su pareja y que luego resultó falso e incompleto. Mi pregunta muy concreta es, ¿usted sabía que ese correo se iba a filtrar? ¿Lo conocía y lo autorizó esa filtración o no? Lo que tengo que decir es que yo no tengo por qué dar explicación de este tipo. Es decir, que lo que sí sé es quién tiene derecho a filtrar y quién no. Es decir, si el perjudicado o el sujeto dueño de sus datos quiere que se cuente, quien no tiene que contarlo, quien no tiene ningún derecho a hacerlo, es el fiscal general del Estado. O sea, en este caso se autorizó. Entonces, lo que haga el de mi jefe de gabinete, que por cierto tiene mi apoyo, si tiene el beneplácito del susodicho, que es portador de sus datos, no sé qué problema hay. Insisto, es que no son los poderes del Estado los que tienen derecho a filtrar tu declaración fiscal. ¿Te parecería normal que tus datos fiscales o el de tu entorno estuviera por los medios de comunicación saliendo al unísono y que estuvieran distintos organismos desperdigándolos? Si tú quieres hacerlo y tú quieres contarlo, entonces yo creo que es que aquí de lo que se está... ¿Qué estamos juzgando? ¿Si es bonito o es feo? ¿O si es legal o es ilegal? O si fue falso o no. Y luego, no, porque es que además lo que venía a decir esta información es que, primero, es que yo no tendría que estar hablando de esto, porque es que estos datos, ¿por qué están en todos lados? Porque se ha cometido un grave delito. Es que entro en el juego y casi entro en el juego en el que a mí no me pertenece esto. Es que no tengo por qué hablarlo, porque... Te voy a decir por qué. Porque esto no tiene nada que ver con mi labor como presidenta de la Comunidad de Madrid, porque todo este asunto es una operación de Estado que no deberían conocer los periodistas, porque los datos fiscales de un paisano se han filtrado ilegalmente y esto es lo que va a acabar con la carrera del fiscal general del Estado, lo que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo.
Y a partir de ahí nos tenemos que explicar si uno ha explicado en un correo, el otro es que a mí, sinceramente, se me escapa. Y por cierto, Bueno, el Tribunal Constitucional, que quería también comentarte con respecto a lo de los ERE que comentabas antes, se ha convertido en un tribunal de casación. Entonces, esto ya significa que cada vez que un juzgado en España condene a alguien, si pasa por el Constitucional y en un momento dado Conde Pumpido decide que lo revierte, que lo revisa y que esa sentencia cae en falso, eso significa que no ha habido delitos entonces en Andalucía, que durante 40 años no ha habido una trama de corrupción que se llevó más de 600 y pico millones de euros, que hundió a Andalucía durante décadas en los peores datos de corrupción, pero también de desempleo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Solo le aclaro que le preguntaba por lo otro porque era una institución pública utilizada para filtrar. No, si es el teléfono personal de mi jefe de gabinete, es que además mi jefe de gabinete puede contar lo que, de mi parte, lo que quiera. Yo no quisiera dejar pasar lo que hemos escuchado de Isabel Díaz Ayuso y este argumento que está utilizando sobre su novia futura monja finlandesa de clausura. A mí, cuál es su vida sentimental, me da exactamente lo mismo, y si tiene una relación con una monja o con un finlandés, me da lo mismo. Ahora bien, creo que es muy importante subrayar que en ese argumento tiene un punto débil en la línea de lo que decía Juan Lobato. Un cargo público, y más un cargo tan relevante, tiene obligación de saber de dónde viene el dinero de la persona con la que está conviviendo, con la que ha dado un paso que no sea tener una relación, digamos, esporádica, sino una relación permanente de vivir en su casa, y tiene que ver con leyes internacionales que hablan, y lo voy a volver a repetir, de personas políticamente expuestas, que además incluyen las parejas de esos altos cargos, no solo los cónyuges, sino las parejas. Y la situación en la que está ella conviviendo con esa persona, insisto, no es que le faculte, es que le obliga a saber de dónde procede el dinero y cuáles son las circunstancias económicas de esa persona, y creo que esto es fundamental para acabar con este argumento que no hace más que repetir de por qué le va a preguntar a su novio el origen de su patrimonio. Claro que se lo tiene que preguntar, tiene obligación de hacerlo, porque también de eso hay que rendir cuentas. Porque claro, González Amador es que ofreció 500.000 euros, es decir, medio millón de euros, por un negocio ruinoso de estética, que tenía un ordenador y 3 aparatos de depilar en una localidad que no era céntrica ni estaba en la capital, en León. Claro, lo que se está investigando es realmente dónde fue ese dinero, porque esta señora es la mujer, al parecer, del responsable de Quirón Prevención, con el que la Comunidad de Madrid hace negocios. Javier Gómez Fidalgo está sentado en León, es un prestigioso fiscalista de esa ciudad, es administrador de Bavia Capital. Y Bavia Capital es la sociedad que posee el ático de lujo situado justo encima de la vivienda de Alberto González Amador y de Isabel Díaz Ayuso, y que ambos disfrutan, no sabemos todavía, 13 meses después de la exclusiva del diario.es, ¿en calidad de qué? Entonces, el fiscalista, por una parte, tiene una relación profesional con Alberto González Amador, por otra, es el administrador de una sociedad que es dueña del ático del que disfruta la pareja. Por otra parte, además, González Amador está muy vinculado a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, son socios, amigos y parte fundamental en esta nueva pieza que se está investigando en la audiencia provincial, y Fernando Camino y Javier Gómez Fidalgo integran ese grupo de León, también están relacionados entre ellos. Pedro, cuando dices disfruta, ¿a qué te refieres? Por concretar exactamente cuál es el papel de ese ático. Bueno, el ático está situado en la 7ª planta del edificio donde viven González Amador y Díaz Ayuso, en la 6ª. No están comunicados entre ellos, hay que subir una planta para disfrutar de ese piso de 150, 160 metros cuadrados, algo más pequeño que el piso de abajo, con una grandísima terraza. Y bueno, pues desde hace 13 meses dijimos que lo utilizan, que lo disfrutan, y la presidenta de la Comunidad Madrileña, que por otra parte no es preguntada por nadie de quien tiene oportunidad de hacerlo por este ático, tampoco se pronuncia sobre él. Una vez dijo de lujo, como cuestionando que se tratara de un ático de lujo en una zona acomodadísima de Madrid, pues como digo, con más de 150 metros cuadrados y una amplísima terraza.